Buenas tardes, estamos aquí en el evento de la Repro titulado Arrieros Somos y en la lectura andamos. Y soy Gabriela Bayona por parte de la UACM y de la Red de Promoción de Lectura y Escritura en el Oriente. Y estamos de manteles largos. Voy a presentarles a quien va a dirigir el día de hoy esta sesión, que es nuestro bibliotecario estrella de la UACM, el maestro Amado Vilchis López, que es el encargado de todas las bibliotecas de nuestra casa de estudios. Amado Vilchis López realizó estudios de filosofía en el Instituto de Estudios Superiores de la Arquidiócesis de México. Asimismo, tiene la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, del posgrado en la misma casa de estudios y con beca de CONACYT. Actualmente es el responsable general de bibliotecas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es coautor de 2 libros con la línea de investigación de usuarios de la información. En el 2018 y el 2019 fue el organizador de la primera y segunda exposición de recursos electrónicos en la UACM y también del primer ciclo de conferencias Formación de Investigadores en la UACM con la participación del maestro José Elroy Pacheco Mendoza. En el año 2019 participó en la organización del primer encuentro de bibliotecas, salas y espacios de lectura de la Alcaldía Iztapalapa, en el marco del evento Semillas, Festival Internacional del Libro y la Lectura del plantel Salón Sotosonco de nuestra casa de estudios, y ha participado como ponente en ambos eventos, en todos los eventos. Pues bienvenido, maestro Amado, le cedo la palabra para que usted nos dé la batuta. Gaby, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Este evento es muy importante, el Festival Internacional del Libro, la lectura, en donde convergen muchísimas personas, muchos temas. Una hora nos da para solamente dar una pincelada de lo que cada quien es capaz de decir, de hacer, de lo que ha hecho en este ámbito de la lectura, promoviendo la lectura, haciendo labores dentro de sus bibliotecas para que puedan, los usuarios llegar a este hermoso espacio que es la lectura. En nuestro caso, somos bibliotecas universitarias y tenemos bajo nuestra responsabilidad, digamos, la parte de entregar información y documentación a nuestros usuarios. Pues gracias por la bienvenida, maestra Gaby, y tomemos esta parte como una brevísima introducción de Arrieros Somos y en la lectura andamos, que está enclavado, como lo he mencionado, en este marco de Semillas, que es un festival internacional muy, muy interesante. Y bueno, pues todos sabemos que el libro y la lectura son los vehículos a través de los cuales tejemos la comunidad que nos enlaza entre universitarios y que nos vincula con los habitantes de las cercanías. Esta parte me parece súper interesante porque está dentro de este marco. De hecho, esta parte yo lo tomé de allí. Y fíjense, hay una parte que me encanta de esto. La misión de Semillas es muy interesante. Sembrar cultura y cosechar comunidad. Y está en perfecta sintonía con su visión, que es ser una alternativa cultural en el oriente de la Ciudad de México, que impulsa el libro y la lectura como medios para construir comunidad y ciudadanía, así como el fomento de los derechos culturales. Pues sirva esto como introducción para nuestro conversatorio. Voy a presentar a nuestros estimados participantes. Está la maestra Maya Lucrecia López Ramírez, profesora investigadora de esta casa de estudios y quien nos ha invitado a participar en este evento. Bienvenida. La doctora Eugenia de Los Ángeles Ortega Martínez, bibliotecaria de Enlace en Lenguas y Culturas del Mundo de la Universidad de Minnesota, Campus Duluth. Bienvenida. Maestro César Saavedra Lamillas, él es referencista en la Biblioteca Central de la Dirección General de Bibliotecas en la UNAM. Bienvenido.
Maestra María de los Ángeles Huerta Medina, primera secretaria propietaria del Colegio Nacional de Bibliotecarios AC. Bienvenida. Y bueno, es doctoranda ella también del doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Bienvenida. Maestro César Salvador Holguín Camacho, coordinador de la Biblioteca del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el famosísimo PUEC. Bienvenido. La licenciada Brenda Isabel Reyes Páez, estudiante de la Maestría de Bibliotecología y Estudios de la Información del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Una brevísima semblanza para que sepan el tamaño de nuestros ponentes. La maestra Maya Lucrecia tiene maestría en Letras Latinoamericanas por la UNAM. Desde 1998 es promotora de lectura y escritura por la SEP, distintas universidades, escuelas y editoriales del país. Profesora investigadora de la UACM, imparte las asignaturas relacionadas con lengua y literatura en el programa de integración y las carreras de creación literaria, arte y patrimonio cultural y comunicación y cultura. En 2007 funda en la UACM y dirige desde entonces la revista Palabrijes, El placer de la lengua, donde difunde materiales lúdicos y reflexivos en torno a la lectura, la escritura, la literatura y la lengua. Como escritora, tiene en prensa el poemario Conjuro, Para romper un espejo, y el ensayo Transeúntes textuales o de los movimientos creativos del lector en el contexto. La doctora Eugenia de Los Ángeles es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Ambientales por el Programa Multidisciplinario en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciada en Bibliotecología e Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es bibliotecaria de enlace en Lenguas y Culturas del Mundo de la Universidad de Minnesota, Campus Duluth, en donde realiza investigación e imparte cursos y servicios bibliotecarios y de investigación a la comunidad universitaria. El maestro César Saavedra Alamillas es licenciado y maestro en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la UNAM. Cuenta con más de 15 años de experiencia en bibliotecas universitarias. Se ha desarrollado en el área de servicios al público. Actualmente trabaja en la Dirección General de Bibliotecas y en la Dirección de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, donde una de sus principales funciones es la formación de usuarios en alfabetización informacional y digital, acompañamiento a la investigación, bibliotutorías personalizadas, servicio de referencia en línea, revisión de coincidencias en tesis y artículos de investigación con Authenticate y cursos a docentes y alumnos de en la modalidad híbrida. Ha participado en diferentes proyectos institucionales enfocados en producción científica, alfabetización informacional, entorno de aulas del futuro. La maestra María de los Ángeles Huerta es maestra y licenciada en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Actualmente es doctoranda, como les comentaba, de la misma carrera. Diplomada en Patrimonio Cultural y Políticas Públicas por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, diplomada en Administración de los Recursos Informacionales, Acciones para la Transparencia por la Universidad La Salle de Colombia y diplomada en Formación para la Educación a Distancia, específico en Diseño Curricular por la Coordinación de Universidad Abierta y de Educación a Distancia de la UNAM. Se desempeña, como lo había comentado, como primera secretaria propietaria en el Colegio Nacional de Bibliotecarios, en este consejo directivo de 2020-2021, y es profesora en la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la modalidad a distancia. El maestro César Salvador Holguín Camacho hizo la licenciatura en Biblioteconomía en la EMBA. Es maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM y tiene un diplomado en docencia universitaria. Fue ganador a la beca Líderes Emergentes en International Conference on Technology, Knowledge and Society, realizado en Toronto, Canadá. Es miembro de The National Association to Promote Library and Information Service Latins and the Spanish Speaking, me falla el speaking, pero bueno, y del Colegio también Nacional de Bibliotecarios en México. Además, es árbitro de la revista Technology, Knowledge and Society.
También ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros, ha dictado conferencias y moderado mesas en eventos internacionales. Estados Unidos, Canadá, La Habana, Brasil, etc. Actualmente realiza el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM y es coordinador de la biblioteca del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Finalmente, la licenciada Brenda Isabel es licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Fue voluntaria en la sala infantil profesor Naúm Pérez Paz de la EMBA. Desarrolló y puso en práctica un modelo para la formación de acompañantes de lectura en escuelas primarias públicas de Coajimalpa. Trabajó en la anteriormente denominada Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la SEP. Por 2 años y medio llevó a cabo talleres, charlas y conferencias en distintas escuelas normales del país, con los temas del fomento a la lectura, alfabetización informacional, citas bibliográficas e introducción a la biblioteconomía. Mediadora de lectura certificada por el IBI México y es tallerista del programa federal Leer para la Vida. Durante los 2 últimos años se ha desempeñado como bibliotecaria escolar y actualmente estudia la maestría en bibliotecología. Pues ellos son nuestros invitados, a quienes les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Tenemos algunas pequeñísimas reglas para nuestra participación. Toda vez que tenemos allí un poco de limitaciones con el tiempo, pero bueno, sean bienvenidas y vamos a iniciar. Este marco que nos ofrece Semillas en cuanto a la lectura, en cuanto a la promoción de la lectura, ofrece digamos, como un caldo de cultivo perfecto para poder plantear la primera pregunta. ¿El lector nace o se hace? Maya, ¿nos quieres comentar tu opinión al respecto? Sí, es un tema que hemos platicado mucho. Felipe Garrido tiene un libro que se llama así, el lector se hace, no nace. Y bueno, fíjense que en aquellos inicios que yo tuve en la SEP, en Rincones de Lectura, él me pidió que le revisara su libro, ese libro. Entonces, desde entonces yo me quedé muy clara en que no, bueno, de ninguna manera nacemos lectores, ¿verdad? Nos hacemos lectores en la vida cotidiana, primero lectores del mundo, lectores del rostro de la madre, de nuestras sensaciones corporales y luego lectores pues más especializados hasta llegar a la más sofisticada forma de lectura que tenemos, que es de un código escrito. Y bueno, pues sí, aprendemos y no solo el código, pues, sino que aprendemos a movernos en los textos de tal manera que se nos vuelven significativos, que nos aportan muchísima información y bueno, en la medida en que practiquemos esa lectura, pues nos haremos cada vez mejores lectores. Y si lo dejamos de hacer, pues lo vamos a olvidar como cualquier práctica, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso que nos hacemos lectores. Perfecto, muchísimas gracias. Doctora Eugenia. Coincido ampliamente con Maya. Definitivamente un buen lector se hace y es que la lectura es un hábito y es uno de los pilares de la comunicación. Desde que somos pequeños, pues aprendemos a escuchar, repetimos, aprendemos a hablar, pero la lectura, eso es algo que fomenta nuestro espíritu y crecimiento personal. Entonces, a partir de la lectura, nosotros empezamos a acercarnos un poco más, a entender cómo es el mundo que nos rodea. Pero el problema es que también atribuimos, ¿por qué existen malos lectores? Es porque atribuimos que la lectura es a partir de la educación formal y no es así. O sea, la educación pues, es un proceso que comienza desde casa, es un proceso que es un hábito que se adquiere con la familia y que también, bueno, después se fomenta también en el aula escolar, pero no siempre depende únicamente de eso, ¿no? De hecho, rescatando también las palabras que mencionaba en este libro, Maya, pues a mí me gusta mucho una parte en donde el escritor habla de Juan José Arreola y él dice que la mejor manera o el espíritu para fomentar el alimento del espíritu es a través del lenguaje. Y bueno, si no tenemos un lector ávido de ese conocimiento y que ese conocimiento se practique con la experiencia, vamos a tener malos lectores. Seguramente, seguramente. Maestro César, adelante. Pues. César Saavedra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, coincido con ambas intervenciones, solo que a diferencia de ellos, yo opino
que el ser humano sí nace lector, en el sentido más amplio de la palabra, porque mi perspectiva de la lectura no se enfoca únicamente a las líneas, a las estructuras gramaticales, a las letras en sí. Coincido, por ejemplo, con la maestra Maya, en que pues la lectura yo creo que empieza o nace desde que se conforma el cerebro del ser humano y empieza a percibir las emociones, los sentimientos, los ruidos. Y ya conforme vamos creciendo, como bien dice la doctora Eugenia, pues nos vamos enfocando en otro tipo de lectura, ya sea formal o informal. Entonces, en ese sentido, considero que el ser humano nace lector y con el tiempo se va definiendo el grado de madurez de estas múltiples lecturas que tiene el mundo, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Maestra Ángeles. Sí, coincido justo con lo que comentaba César hace un momento y con lo que ya señalaban. El ser humano es lector antes del lenguaje escrito, antes del lenguaje hablado, pero vamos fortaleciendo esta postura de las distintas lecturas y quizás uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos durante la vida es que asociamos solamente un tipo de lectura. Y la lectura en el sentido formal y estricto de los libros, de las letras. Sin embargo, tenemos lecturas de otro estilo. La música misma, cuando alguien estudia música, lee partituras y lee símbolos. Cuando alguien estudia arte, lee obras a través de los trazos. Y son otro tipo de trazos, no es el trazo de un tipo de lenguaje, son lenguaje de otro sentido, con otra simbología. Y creo que a partir de cómo vamos entendiendo la lectura, nos va dando también una percepción de cuáles podrían ser quizás las limitantes a las que nos enfrentamos durante toda la etapa formativa, pensando desde la academia, y durante toda la parte en la que el ser humano va desarrollando nuevos intereses, que es un poco también a lo que nos lleva el que haya mejores lectores y que se vayan fomentando estos hábitos de la lectura. Esa sería mi perspectiva. Interesante reflexión, muy interesante. ¿Cuántos colores? Maestro César Holguín, por favor. Sí, pues yo también coincido con mis últimos dos colegas sobre el lector nace y posteriormente pues se hace. Partiendo de lo que los comentaba César, que bueno, el ser humano tiene etapas, podríamos llamarle de lecturas, desde el punto de vista, como decía nuestra compañera Ángeles, empezamos a tener una formación lectora de imágenes, símbolos, que esto a través de la historia, pues vemos que el ser humano, esta lectura de símbolos e imágenes, pues es parte de la naturaleza que tiene el ser humano de obtener información. Entonces, primeramente, si vemos, y recuerdo alguna ponencia que di de cómo el ser humano evolucionaba sobre sus necesidades de información, vemos precisamente esa parte, que precisamente el mismo ser humano empieza a necesitar información y empieza a leer imágenes, códigos, símbolos, y poco a poco va afinándose hasta llegar a esta parte de la escritura, que podríamos decir que eso ya fue lo que pudo plasmar al ser humano en poder darle otra lectura a otra situación verbal y poder interpretar eso. Entonces yo creo que sí el ser humano nace lector y poco a poco se va haciendo, pero va evolucionando a través del tiempo, y creo que esa sería mi aportación. Muchas gracias, muy interesante. Licenciada Brenda, por favor, tu opinión. Pues
como es mi mi opinión es la última, pues me toca ser un poco el abogado del diablo, porque creo que todos mis colegas aquí presentes han mencionado puntos muy rescatables y ciertos. Sin embargo, depende mucho de la perspectiva, porque a este punto no hemos hablado de qué es un lector o cuál es nuestra definición del lector. Acorde a la definición de los pedagogos, los psicólogos, los educadores, pues lector es una persona que tiene ciertas habilidades para interpretar símbolos, no necesariamente el alfabeto, sino esto que comentaba Ángeles o César, los colores, las actitudes, la música, lo que mencionaba nuestro otro colega César, lo que leían nuestros antepasados, por ejemplo, cuando veían el cielo despejado, pues era otra forma de lectura, ¿no? Sin embargo, yo creo que podemos decir que el lector sí nace con ciertas habilidades para observar, pero se hace cuando aprende a interpretar esos símbolos, esos comportamientos, esos colores, ese clima. Entonces, más bien creo que deberíamos de haber comenzado este interesantísimo debate con esta definición del lector, que creo que nos podría a lo mejor situar en contextos distintos a partir de nuestra experiencia. Pero sí, definitivamente el medio en el que crecen estos sujetos lectores nos habla muchísimo de cómo van a interpretar, cómo van a percibir, cómo van a comprender y cómo van a recibir esta información y cuáles van a ser los sentidos que lo apoyen para esta interpretación. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Pues interesantísimo. La verdad es que muchas gracias a todos por sus respuestas. Esto nos ha dejado clarísimo que tenemos un sinnúmero de cualidades en nuestros lectores. Por supuesto, si a eso le sumamos digamos, las cualidades de los términos, unívocos, equívocos, análogos, etcétera, bueno, pues esto nos da digamos, un abanico, ¿no?, de posibilidades de lo que pudiera ser un lector. De hecho, definir qué es un lector, yo a veces creo que es algo un poco avesado, porque precisamente haciendo alusión a las propiedades de los términos, ahí sí, todo el mundo podría tener una definición diferente. Justo esto nos lleva a plantearnos la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque nuestros lectores no son lectores comunes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cualidades de la lectura universitaria? ¿Formativa, escolar, académica, de esparcimiento? Brenda, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Pues yo creo que la lectura, como deberíamos de concebirlo y como tendría que ir orientada a la práctica y los discursos y las políticas y los reglamentos, tanto de las instancias como de los colegios, como de la educación, de todo el sistema educativo, creo que tendría que ir enfocada a trabajar, sí, por supuesto, la lectura informativa, también la lectura formativa, esa que instruye sobre el cambio de algún aprendizaje, un hábito, un comportamiento, y por supuesto la lectura recreativa, pensando que al final como personas tenemos una multitud de emociones, contextos, recuerdos, somos una materialidad histórica, dirían las feministas. Entonces, definitivamente, en este sentido, a partir de estos tres tipos de lectura, nos conformamos como lectores. En algunos casos, como lectores, preferimos la lectura académica y en ella podemos sí encontrar respuesta a nuestras preguntas de índole profesional, pero también podría ser que en ella encontremos esparcimiento, que sea una forma de encontrarse a uno mismo. En cambio, habrá lectores que prefieran la literatura y que desarrollen más este tipo de lectura. Entonces, creo que más bien tendríamos que incentivar y formar lectores universitarios en estos tres tipos de lectura. Muchas gracias. Maestro Salvador Holguín, ¿qué opinión le merece esta pregunta? Bueno, yo voy a partir un poco sobre las cualidades que deben de tener la lectura en el ámbito universitario. Desde mi punto de vista, creo que la lectura que tenemos en las universidades
que puede ser la académica o la formativa, pero también podemos ver la del placer. Desde mi perspectiva, nos da cuatro cualidades. La primera, creo que la lectura universitaria perfecciona el lenguaje al cual nos vamos a dirigir, enriquece la forma de expresión también, mejora la comprensión de nuestra realidad, o sea, los hace unas personas más críticas en nuestras lecturas. Y por último, pues la más importante, que bueno, nosotros como bibliotecarios, que los proporciona conocimientos e información, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían, o yo pondría ahí esas cualidades que los da la lectura universitaria en sus diferentes ámbitos, ya sea formativo, escolar o académica. Ese sería mi punto de vista. Excelente, muchísimas gracias. Maestra María de los Ángeles. Gracias. Pues yo coincido con esta parte de que las lecturas desde el ámbito universitario tiene que ver con tres aspectos: informativo, formativo y de esparcimiento. Sin embargo, creo desde mi perspectiva y de manera personal, cuando estamos en la etapa de formación en la academia, asociamos directamente la lectura con la primera parte, ¿no? La parte informativa inicial, porque es cuando nos mandan a buscar información, tenemos una necesidad dirigida, estamos en el proceso de la formación, ¿sí? Como universitarios, como estudiantes, en general tendemos siempre a asociar las lecturas académicas con la parte de la formación como estudiantes, como profesionistas, como académicos incluso. Sin embargo, para mí y en el papel ahora como docente, considero que tendríamos que incentivar también esos gustos, esos placeres de intereses particulares de los alumnos. A partir de una lectura de un tema dado, ¿cómo los llevamos a poder desarrollar unas nuevas estrategias de lectura, pero además a desarrollar hábitos lectores y que sean lectores que partan también de sus propios gustos, de una lectura recreativa para poder generar una sinergia distinta? Creo que a partir de que un individuo logra hacer un clic, y es en estas leyes de Ranganathan, de cada libro un lector y cada lector un libro, cuando logramos hacer este vínculo entre un tipo de lectura y un lector, podemos generar nuevas sinergias. Y eso nos da para obtener estas tres cualidades, para fomentar estas tres actividades de lo que tendría que ser una lectura en cualquier nivel, no solamente universitario. Muchas gracias. Sería como mi perspectiva. Perfecto, muchísimas gracias. Maestro César Alamellas. Sí, gracias. Bueno, mi perspectiva en cuanto a las cualidades, además de las que ya mencionaste, creo que hay muchísimas más características que se pueden mencionar. En este caso me gustaría enfocarme en lo que yo tengo experiencia en el sentido de la lectura académica, ¿no? Ahí siento que una de sus cualidades y de sus características más importantes es que es una lectura metódica, es una lectura sistematizada, estructurada, y que muchas veces no nos enseñan a leerla así, desde antes, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la universidad, ese tipo de lectura nos cuesta trabajo porque no nos han dicho cómo está compuesta. Generalmente este tipo de lectura, como bien lo mencionó Brenda, está enfocada principalmente a responder preguntas, ¿no? Preguntas de investigación, para ser exactos en el área que les estoy mencionando, académica. Entonces, como en la medida que va pasando el tiempo, nos vamos quitando en gran medida a ese niño que llevamos dentro preguntón y nos enfocamos hacia a otras cosas, si nos diéramos cuenta en la profundidad, esa lectura académica
tiene las preguntas que cuando te decía que cuando estabas niño, ¿no? Es muy, muy preguntona y responde mucho a eso. Y como nos van enseñando en la medida que vamos creciendo a no ser tan preguntona, a quedarnos callados, probablemente por eso no la entendemos, ¿no? Pero bueno, esa es mi pequeña aportación. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora Eugenia, tu opinión, por favor. Bueno, mi perspectiva en esta pregunta enfocada como docente va directamente a la parte de CCMI. Pero esta pregunta es completamente formativa y académica, porque a final de cuentas lo que se busca en un estudiante que pisa una universidad es que adquiera ciertas habilidades para desarrollar trabajos o ciertas competencias profesionales. Pero si me lo preguntas como bibliotecaria, entonces te diría que todas las anteriores, incluso con la parte de la integridad, o sea, de formar mejores seres humanos a través de la lectura. Entonces ahí yo pienso que el papel de las bibliotecas, por eso se les dice que son el corazón de las universidades, porque buscan que los usuarios o las personas que están inmersos en este ambiente universitario, pues no solamente se enfoquen en conocimientos estrictamente profesionales, sino también tener otro tipo de gustos, socializar con otras personas, empatizar y generar otro tipo de, pues sí, también otro tipo de sentimientos, abrirse más con en este caso el bibliotecario, el docente o los mismos compañeros, ¿no? Esa es como la función principal de la lectura. Interesante. Muchísimas gracias. Maestra Maya. Hay una escritora que se llama Louise Rosenblatt y ella dice que cuando leemos tenemos dos principales intenciones, la intención eferente o la intención estética. La intención eferente es aquella donde vamos a extraer información de los textos, como un poco como mineros, ¿no? Entonces, busco y llevo para afuera, ¿no? Mientras que la intención estética es aquella en la que yo entro a los textos y más bien le aporto a los textos mi experiencia humana y por eso se me vuelven más fácilmente significativos. Ahora, ninguna de las dos son, digamos, intenciones divorciadas, ¿no? A veces entrar a buscar una información a un atlas te puede ser tan placentero que te puede encantar y te puedes quedar ahí un rato y decir, ay, cómo me gustaría conocer aquí, o qué lugar, qué impactante, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a la lectura universitaria y en cuanto a la lectura en la escuela en general, se ha puesto muchísimo el acento en la lectura deferente y se ha, digamos, minimizado un poco el valor que tiene la lectura estética, la que te recrea, la que te vuelve a hacer. Entonces, eso pues ha hecho que mucha gente trabaje la lectura como una obligación y tenemos un dato muy triste y es que en cuanto salen de la universidad, muchísimas personas dicen yo ya no tengo que leer, yo ya pasé esa tortura y ya no la tengo que seguir haciendo y eso es súper triste. Entonces, necesitamos hacer un equilibrio para recuperar ese niño preguntón del cual hablaba César Saavedra, para que esa curiosidad siga fresca y no solo pensemos en que tenemos que cumplir con el currículum universitario, sino que podemos nosotros verdaderamente enamorarnos de nuestra disciplina, ¿no? Y cuando nos enamoramos de nuestra disciplina, ya no es aquella obligación, ¿verdad? De leer sino más bien te vuelves, como decía un poco Ángeles, un poco más autónomo, ¿no? Un lector autónomo. Donde ya no necesitas que te estén guiando y te estén diciendo, mira, tienes que leer esto, aunque sea este capitulito, léetelo, sino que ya tienes tantas ganas de aquello que tú vas y desvalijas las bibliotecas, ¿no? Porque te ganan los deseos. Entonces, esa es la apuesta, digamos, que yo quisiera hacer, ¿no? Que la gente se motive por sus disciplinas universitarias y convierta, en vez de ser solo una lectura meramente diferente, que también la convierta en estética. Creo que eso sería muy poderoso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su opinión, por su punto de vista. Creo que sí, la lectura universitaria
tiene muchas vertientes. Por supuesto, hay una innegable que es la formativa, innegablemente. Hay otra parte que, como bien lo comentaba César, a veces uno deja de preguntar porque de repente preguntas y te dan un manazo, o preguntas y te tildan, en fin. Pero fíjense cómo son las cosas. Cuando estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, de repente llega la pandemia. Y entonces trastoca, trastorna, mueve, nos cambia el escenario. Y de ahí nuestra siguiente pregunta, la pandemia. ¿Han cambiado las opciones de lectura de nuestros usuarios? Maya. ¿Han cambiado las prácticas de nuestros usuarios? ¿O cómo era? La pregunta es, ¿han cambiado las opciones de lectura de nuestros usuarios? Creo que sí, definitivamente. Bueno, ahora ya definitivamente las copias ya no las tienen, ¿no? Entonces, tampoco tienen el acceso a la biblioteca presencial, entonces tienen la biblioteca digital. Y ahí tienen que desarrollar ciertas habilidades para entrar realmente y aprovechar el acervo digital. Y por otro lado, tienen toda la internet. Y ahí pues tendrían que también saberse manejar de manera crítica para no aceptar fuentes no confiables. Y bueno, es todo un aprendizaje que hemos ido teniendo. También pues lo que está totalmente abierto y lo que tienes que pagar para leer. Así que, pues sí, definitivamente la pandemia nos puso en un escenario diferente y pues lleno de retos. Yo creo que las y los universitarios lo han librado con bastante, digamos, solvencia, pero sí con bastante sufrimiento también, porque ha sido un cambio obligado y abrupto, ¿no? Entonces, bueno. Por otro lado, pues yo creo que también se encontraron cosas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, podemos ahora compartir pantalla y leer todos el mismo texto en el momento bueno, sacarle mejor partido, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que sí, si hubiera sido un poquito más poco a poco, habría sido mejor. Muchísimas gracias. Doctora Eugenia, ¿qué opinas? Híjole, pues definitivamente, porque nos volcó directamente a los recursos electrónicos. Si mal no recordamos, la primera restricción de aislamiento fue también para los libros. No se podían hacer préstamos porque pues se creía que ahora ya sabemos que no del todo, pero que la transmisión del virus era a través del papel. Entonces nos puso en aprietos porque también no existía las habilidades o en este caso las competencias informáticas que muchos deberían de haber tenido, pero también lo vi yo como una gran oportunidad para demostrar que sí era importante aterrizar en ese aspecto de bibliotecas digitales, alfabetización informativa y sobre todo la alfabetización mediática. Porque como menciona Maya, bueno, nuestro país lamentablemente es creo que el segundo lugar mundial en la creación de noticias falsas. Entonces, pues no todos los usuarios acudían a lo que teníamos en las bibliotecas digitales. Y esto nos ha brindado la oportunidad después de generar otro tipo de recursos y servicios para orientar a los usuarios más en ese sentido. Definitivamente, ahora siento que el gran reto para nuestras comunidades universitarias tiene que ver con el sistema de financiamientos. Y eso es algo que los políticos tienen que definitivamente entender que es algo importante y que nos va a ayudar a seguir adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Maestro César Saavedra, ¿qué opinión te merece? Definitivamente coincido, ¿no? Sí, han cambiado las formas de lectura. Bueno, la pandemia no lo detonó, pero sí lo aceleró. Hay un boom, no sé si han notado que hay un boom, pero tremendo en cuanto a la digitalización de libros. Hay muchas, lo que antes veíamos como copias, ahora se han escaneado y se suben a diferentes plataformas, ¿no? Incluso en el Facebook, que es muy popular. Otro de los puntos que he notado que ha cambiado demasiado también, no sé si les ha tocado ver, pero es los libros, los audiolibros. Hay un boom también tremendo de audiolibros y mucha gente todavía no lo ubica, pero ya hay un acervo muy grande de audiolibros
que te facilita el proceso de lectura en cierto sentido. Ya lo puedes guardar en tu USB, lo puedes ir escuchando en tu celular cuando vas camino al trabajo o a la escuela, y ha habido realmente un boom muy grande, también de libros que son leídos por personas. No sé si les ha tocado escuchar algún libro así, incluso ustedes o cualquiera puede ser voluntario para leer un libro y que otra persona lo pueda leer. Y lo que también he notado que se está usando mucho es el libro digital nativo, por sus características. Por ejemplo, te puedes meter a un libro y te puedes dar cuenta de cuántos usuarios lo han leído y qué es lo que han subrayado del libro. Y eso pues también nos da una lectura diferente para saber por qué han subrayado esas notas, y incluso también puedes compartir tus notas y se pueden hacer ya lecturas compartidas, interactivas con el libro digital. Se puede incluso también escucharse, algunas veces se puede hasta descargar pequeños fragmentos del audio, ¿no? Entonces definitivamente creo que ha cambiado totalmente el panorama. Muchísimas gracias. Maestra María de los Ángeles. Bueno, yo creo que coincido con lo que ya han comentado. Se ha enriquecido este panorama de la lectura. Ya teníamos, ¿no? Antes de la pandemia ya teníamos el antecedente de los audiolibros, de la lectura compartida, a veces en voz alta, a veces entre círculos de lectura. Y a mí una cuestión que me pasó con algunos de mis alumnos es que ellos empezaron a compartir lecturas. Encontrábamos porque todos hacíamos estrategias de investigación y compartíamos distintos textos, pero llegó un momento en que tuve alumnos que eran tan intensos para buscar más información sobre algún tema que les llamaba la atención. Por eso desde la pregunta anterior se los comentaba, porque me gustó el tema, me interesa. Y empezaron a buscar y empezaron a compartirse entre ellos mismos, a veces hasta libros que habían comprado, y como comenta César, digitalizaban una página, 2, y era es que yo lo leí aquí, te lo comparto porque me interesa. Ese tipo también de estrategias me parece interesante. Y la otra, que tiene que ver con este incentivo de la lectura para otros. Pensar en aquellas comunidades con limitaciones físicas, por ejemplo, visuales, que hoy con el uso acelerado de las tecnologías también la vista se ha visto mermada. En algunos casos ya hay comunidades que tienen este tipo de condiciones que los limitan a acceder a un texto, y que ha favorecido este boom de los audiolibros, de la lectura compartida, para poder acceder a esa información. Y la otra, prácticas como la Academia de Lenguas Mexicanas, que empezaron a hacer también lecturas en video para que otros accedieran a esa información. Creo que también tendríamos que partir de esto que viene del Tratado de Marrakech, de cómo hacemos que otros accedan a esa información. Y esta pandemia nos da, como decía Ángeles, y como decía Ángeles, Eugenia, que nos da una posibilidad de oportunidades de aprovechar. Y creo que en ese sentido las bibliotecas han sido las que respondieron de la manera más puntual y más ávida en abrir sus espacios. Claro, representa un reto a nivel económico, mantener esto que inicialmente hicieron de muy buena voluntad, representa un reto económico, pero ¿cómo hacemos como sociedad, ¿no? Esa sería mi perspectiva. Muchísimas gracias. Maestro Holguín, ¿qué opinión le merece? Bueno, coincido prácticamente con todos los compañeros. Si bien es cierto que la pandemia aceleró ciertos procesos que ya se venían dando para las lecturas, como los audiolibros y todas aquellas formas que han mencionado algunos, también no podemos dejar atrás que pues también hubo una gran brecha para aquellas lectores o personas que no tuvieron ese acceso, ¿no? Entonces, por un lado vemos la parte bonita que se da
todas estas aplicaciones tecnológicas hacia los libros para nuestros lectores, pero también está el lado oscuro, ¿no? Desgraciadamente no todos tuvieron ese acceso, ¿no? Hay muchas personas que se quedaron limitadas por las cuestiones que necesitaban una computadora, una tablet, un celular, el mismo internet, ¿no? Pero pero creo que aún así pues se va avanzando. Pues el gobierno de alguna manera impulsó esta parte del internet gratuito. Obviamente esto nada más para las grandes ciudades, porque nos vamos a provincias, otras partes donde pues no se ve igual, ¿no? Entonces tenemos que ver también esa parte de cómo vamos a llegar hacia esas otras personas con estas tecnologías y y que se vuelva más democrática, ¿no? La lectura, porque podría llegarse a verse pues muy elitista para aquellos que tienen y los que no tienen desde las otras perspectivas, ¿no? Entonces, creo que sí, la pandemia nos dio dos enfoques muy importantes, ¿no? Que nosotros tendríamos que plantear y ver para, pues para ver cómo podemos alcanzar a más lectores, ¿no? Sería mi punto de vista. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestro Holguín. Licenciada Brenda. Pues creo que por un lado, como bien mencionaron ya mis colegas, se ampliaron las posibilidades de materiales de lectura. Lectura en su sentido más amplio, lo que comentaban de los audiolibros, por ejemplo. Hasta hace unos años, incluso en la FIL Guadalajara, los audiolibros pues no eran como la opción más solicitada por nosotros como bibliotecarios para adquirir de manera colectiva. Y ahora es un recurso más en un formato diferente que pensamos en adquirir, ¿no? Por otro lado, pienso, por ejemplo, en otros formatos como el webtoon, que durante la pandemia el boom del cómic, del manga, que nació en línea de manera nativa, ha tenido un crecimiento gigantesco y que en muchos casos las bibliotecas no trabajamos de manera general. Nos cuesta un poco más vencer estas barreras que tenemos de hace tiempo sobre los diferentes formatos o los diferentes contenidos que podríamos leer. Entonces, eso en cuanto a las opciones de lectura. Y en cuanto a las prácticas lectoras, por supuesto que esto que comentaban de cómo se lee ahora, ¿no? Y cómo nos grabamos leyendo y cómo en los espacios en los que a lo mejor antes no hubiéramos pensado que llegando a casa se me iba a antojar ver a lo mejor un video de YouTube y más que ver, escuchar a alguien más que me leyera para no sentirme tan solo después de pasar el confinamiento, pues hablan de unas prácticas distintas, ¿no? Y cómo poco a poco hemos ido modificando comportamientos y que ciertos espacios y comunidades que tienen la posibilidad de acceder a estos contenidos han cambiado perspectivas también y que se han visto invitados a compartir a su vez. Entonces, por supuesto que sí hay muchos cambios, pero creo que sí me centraría mucho en lo que comentó César sobre la brecha, ¿no? De qué manera podemos trabajar estrategias vía WhatsApp, vía otros medios que a lo mejor no imposibilitan el acceso a todos nuestros usuarios. Seguramente, muchísimas gracias. Sí, de hecho, yo creo que un punto, digamos, común, de acuerdo a lo que han comentado nuestros panelistas, es este asunto de la brecha digital. Si bien, efectivamente, algunas instituciones tienen la posibilidad de adquirir ciertas tecnologías, ciertas herramientas para sus usuarios, pasa que hay usuarios que no tienen ni siquiera un smartphone, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que esta pandemia nos plantea una serie de retos en los que, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo poder, digamos, subsanar esta parte? Como quiera, hasta hace 20 meses, estábamos acostumbrados, digamos, a ir resolviendo nuestras cosas de una forma, ¿no? Pero esta pandemia viene y nos mueve todo, ¿no? Pero además, precisamente el acceso a la información. Lo que nos da pie para preguntar nuestra última pregunta. ¿Cómo promover
la lectura entonces desde las bibliotecas universitarias? Brenda, les comento, perdón, pero tenemos 10 minutitos, entonces, hasta donde puedan ser un poco concretos. Por favor, adelante, Brenda. Gracias. Sí, bueno, yo creo que tendríamos que hablar más que de estrategias concretas, en conceptos que nos permitan transgredir nuestra práctica, ¿no? ¿En qué sentido? Pienso en la creatividad, creatividad para utilizar los recursos que tenemos y de utilizarlos de muchas maneras diferentes. Ser creativos para invitar a otros a exponerlos, a presumirlos, a invitar a que accedan a esos materiales. Y por el otro, la colaboración. Como bibliotecaria escolar, en mi caso no trabajo con comunidad universitaria, pero como bibliotecaria escolar, la red que he tejido con otros colegas de otros colegios me ha permitido compartir recursos que mi colegio no puede pagar en este momento, o que no se previó o no se contaba el presupuesto para gastar en eso. Entonces, creatividad y colaboración son las claves para hacer fomento a la lectura en cualquier comunidad. Excelente. Maestro Camacho. Bueno, yo creo que una parte esencial, como decía Brenda en la pregunta pasada, es importante también diversificar los acervos de las bibliotecas universitarias. Como plantea ella, hay ya colecciones de cómics que ayudan precisamente a fomentar esta parte, y que también no nada más sea lecturas académicas, sino que también de esparcimiento, que haya novelas. O sea, las bibliotecas universitarias también deberían de una parte pequeña a lo mejor de su presupuesto, que obviamente no es el objetivo, pero sí lo podrían dejar hacia otro tipo de colecciones, pues para que fuera más, para que se promueva más, ¿no? Porque no todo va a ser siempre académico. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra María de los Ángeles. Listo. Pues yo creo que al final del día la parte que nos corresponde es justo impulsar, ¿no?, desde nuestro pequeño nicho distintas formas de hacer lectura y aprovechar todos aquellos recursos a que tengamos acceso. Esa sería como la parte compleja, pensar en qué recursos tengo yo acceso y a partir de eso poder ir promoviendo desde los intereses de distintas comunidades. Ese sería como un punto en concreto. Muchísimas gracias. Maestro César Saavedra. Sí, bueno, yo me voy a poner un poco romántico y creo que la mejor fórmula para promover la lectura sería hacerlo desde el corazón y con el corazón en la mano. Sí, en el sentido de que si te gusta lo que estás haciendo y estás frente a un grupo, la mejor manera de incentivarlos a que lean en todos los aspectos es que te gusta lo que hagas, ¿no? Y de esa manera puedas transmitirlo y que pueda ser como que un punto de inspiración para alguien. Punto. Muchas gracias. Interesante punto de vista. Doctora Eugenia. Yo coincido con mis compañeros y también agregaría la parte de la comunicación, que es muy importante, entre en este caso el departamento, la facultad, los estudiantes, saber qué les gusta, qué no les gusta, conocer qué acervos son los que más se leen, tratar de cultivar un poco más la lectura por esos intereses y, bueno, también innovar, ¿no? Innovar, como comentaba Brenda, buscar la manera de hacerles llegar la lectura y no siempre algo formal, sino también algo más sencillo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Maya. Además de todo lo que ya dijeron, que todo me parece muy atinado, yo agregaría, yo creo que ya lo dijeron, pero lo diría con una palabra que es el acompañamiento. En la medida en que abramos espacios para hablar de libros, para hablar de ciertos autores, para escuchar a los chicos que quieran leer sus textos, en esa medida, en ese acompañamiento, vamos a poder impulsar esa formación de lectores y escritores en la universidad y en cualquier comunidad, ¿eh?
Entonces, estemos cerca, brindémonos ese calor humano que necesitamos, porque a veces cuando están ya en la universidad es así como, no, pues ahí tú ráscate con tus uñas. Y pues no, la verdad es que los jóvenes llegan pues también con pocas herramientas y necesitan este acompañamiento y esta emoción de, mira, este libro está padrísimo, porque esto, lo otro, y no sabes, el autor lo escribió en la cárcel, y no sabes, y les empezamos a contar el chisme y se enamoran y dicen, ah, quiero ver, ¿no? Entonces, pues ese acompañamiento, esa comunicación con la comunidad para saber cuáles son sus intereses, yo creo que con todo lo que han dicho, creatividad, colaboración, diversificación, promover los intereses de la comunidad, poner el corazón y comunicarnos, lograríamos un gran avance. Ojalá mucha gente coincidiera con nosotros, entonces pues sí tendríamos unos lectores universitarios pues mucho más gozosos, ¿no? Además de comprometidos. Muchas gracias. Sí, me hizo recordar, es una frase que decía que aquel que no ama lo que hace, aunque lo haga todo el día, es un eterno desocupado. Entonces, creo que amar nuestra actividad nos vuelve empáticos, nos vuelve comprometidos, nos vuelve compartidos. El conocer lo que nosotros tenemos en nuestro haber intelectual, moral, material, nos mueve, por supuesto, y sobre todo a los mexicanos a compartir lo que tenemos y a ser solidarios y empáticos con los que menos tienen, porque bueno, de alguna manera es ese ámbito en el que siempre nos desarrollamos. Hasta aquí prácticamente les agradezco muchísimo la participación a todos. Tenemos unos segunditos más, así que a manera de conclusión, aquí les pediría que fuera una frase, algo sencillo, para que podamos terminar en tiempo y forma. A manera de conclusión, maestra Maya. No, pues encantada. Yo creo que, como decíamos al principio, tenemos que seguir hablando de estos temas conjuntamente. Me encantaría que hiciéramos más adelante un seminario, algo con un formato un poquito más extenso para que consolidáramos este diálogo. Muchas gracias, qué bonito. Y al terminar esto, los invitamos al último evento de la Replo, que es la mesa de conclusiones. Nos encantaría tenerlos por ahí. Muchas gracias. Doctora Eugenia. Pues en primer lugar agradecerte la oportunidad de estar en el foro, platicar sobre nuestros intereses y sobre todo pues solamente expresar que todos somos lectores y si creemos que no lo somos es que quizás no hemos encontrado lo que nos gusta leer, pero buscar eso y seguir trabajando con ello. Muchas gracias, maestro César Saavedra. Igual, Amado, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias también a los ponentes, muy interesantes sus perspectivas. Muchas gracias por intercambiar este tipo de ideas. Y pues nada, espero que también, como lo dijo la maestra Maya, podamos en algún momento dado también hacer algo un poco más amplio, un poco más práctico para cambiar incluso experiencias, que eso también es muy bonito y es muy enriquecedor. Y pues estoy abierto a esa posibilidad. Gracias por su atención también a todos. Muchas gracias. Maestra Ángeles. Bueno, en principio agradecerte, Amado, la invitación, agradecer a todos sus comentarios, son muy enriquecedores, y dejar abierta la puerta desde el Colegio Nacional de Bibliotecarios. Maya, con todo gusto, podemos sentarnos y tratar de organizar algo un poco más formal, con un poco más formato un poco más extenso, y con todo gusto queda abierta la invitación. Entonces, muchísimas gracias, maestra Ángeles. Maestro Holguín. Pues nada más que pues, agradecer la invitación, ver a los colegas, a otros que, bueno, ya los vamos conociendo también, aunque sea vía remota, y agradecer y también que estamos en la mejor disposición, si ustedes más adelante desean hacer algo más, pues estamos aquí. Y muchas gracias. Muchas gracias. Licenciada Brenda, adelante. Pues agradecer también la invitación y cerrar con la frase retomando las leyes de Ranganathan que decía Ángeles, cada lector su libro y un libro para cada lector. Gracias a todos por escucharnos. Pues muchas gracias a todos, sobre todo a los que nos están escuchando por las redes sociales. Muchas gracias al maestro Leonel,
a la maestra Maya, por supuesto, por la invitación, por este espacio en el que sabemos que cada pregunta daba para un conversatorio. Les agradezco a todos su participación, su disposición, su tiempo y bueno, pues nos mantenemos en contacto. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta pronto, gracias. Ay, un abrazo. Gracias. Bye. Sí.